Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi esposa insistió en mantener nuestras finanzas separadas por 5 años, hasta que ocurrió lo impensable. La verdad detrás de su repentino cambio de opinión. Mi existencia era bastante sencilla, antes de que todo cambiara. Solo era un tipo persiguiendo un sueño, crear mi propio negocio. Había invertido esfuerzo y pasión en este proyecto que representaba tanto para mí. Entonces apareció Claire, quien entró a mi vida como un remolino de peculiaridades. Su personalidad destacaba por ser metódica, ambiciosa y extremadamente práctica. Me atraía mucho su determinación, y esa inquebrantable convicción de que cada aspecto debía calcularse minuciosamente. Por eso, cuando abordamos el tema del matrimonio y nuestro futuro compartido, no me sorprendió que ella planteara la necesidad de un acuerdo prenupcial. En aquel momento, sinceramente nunca imaginé que esto se convertiría en un problema. Al principio, no le di importancia. Estábamos enamorados, o al menos eso creía yo. Me resultaba extraña la idea de vincular nuestro futuro a un documento legal. Sin embargo, Claire me aseguró que no se trataba de falta de confianza, sino de protección mutua. Según ella, el contrato beneficiaría a ambos en caso de que mi empresa no prosperara. Enfatizó especialmente que si las cosas salían mal, no quería quedar atrapada en mis problemas económicos. Y yo, ingenuamente, acepté sus términos. No tenía claridad sobre mis sentimientos respecto a esto. Una parte de mí se sentía herida ante la posibilidad de que ella contemplara mi fracaso, y no estuviera dispuesta a apoyarme en momentos difíciles. No obstante, me convencí de que solo era una muestra de su naturaleza práctica. No interpretaba su actitud como falta de apoyo, sino como simple precaución para salvaguardar su futuro, tal como ella afirmaba. Me repitió varias veces que todo estaría bien, y que esto era simplemente un trámite formal. Sus argumentos sonaban lógicos, me decía a mí mismo. No quería quedarse sin recursos si ocurría lo peor. Ya llevábamos varios años juntos, cuando el matrimonio empezó a mencionarse con frecuencia. Su necesidad de seguridad y su insistencia en el acuerdo prenupcial me daba la impresión de que para ella era más un requisito que cumplir que una expresión de amor. Aún así, di mi consentimiento. No reflexioné demasiado y reprimí cualquier incomodidad que sentía. Después de todo, iba a casarme con la mujer que amaba. Sin embargo, en mi interior, sabía que algo no encajaba. Percibía que me consideraba más como un posible riesgo financiero que como su compañero de vida. No experimenté precisamente amor a primera vista con ese contrato, pero me convencí de que formaba parte de su personalidad. Era su manera de interpretar el mundo. Seguía pensando que quizá exageraba mis preocupaciones, que solo era un simple papel. ¿Quién podría predecir lo que nos depararía el destino? Así que nos casamos. El acuerdo prenupcial quedó firmado, celebramos la boda y continuamos con nuestras vidas. Durante un tiempo, todo parecía marchar correctamente. El negocio funcionaba, con dificultades, pero seguía adelante. No quería fallar, puse todo mi empeño en ello. Sin embargo, a veces sentía que luchaba contra la corriente. Las facturas se acumulaban y me encontraba constantemente preocupado por la liquidez y el creciente endeudamiento. Claire, siempre tan pragmática, no dejaba de mencionarme el acuerdo prenupcial. Parecía que necesitaba recordármelo periódicamente por si acaso la situación empeoraba. Las discusiones sobre dinero se volvieron tensas. Claire parecía cada vez más desconectada de los problemas que enfrentaba. Le preocupaban las cifras, por supuesto, pero también se centraba mucho en garantizar su propio futuro. Y mientras mi empresa comenzaba a mostrar signos de estrés, no podía evitar sentir que me aferraba a algo que se me escapaba entre los dedos. Era difícil no sentirse solo durante esos periodos, especialmente cuando Claire, quien debería haber sido mi compañera incondicional, seguía haciendo hincapié en aquello que me hacía sentir aislado. El acuerdo prenupcial. Siempre expresaba su apoyo, pero de una manera que nunca se sentía como verdadero respaldo. Continuaba diciendo que era solo una red de seguridad, pero yo no podía evitar pensar que se trataba más de protegerse ella que de apoyar mi éxito. No es que fuera insensible, sino que estaba demasiado enfocada en resguardarse a sí misma. Solo por si mi empresa fracasaba. Los problemas persistieron. El negocio no estaba en quiebra, pero tampoco prosperaba. Era como caminar por una cuerda floja, y empezaba a perder el equilibrio. La incertidumbre me carcomía por dentro, y aunque intentaba mantener el estrés lejos de Claire, podía sentir la presión cada vez que ella sacaba a relucir nuestra situación económica. Todavía no habíamos unificado nuestras finanzas, no completamente, no como suelen hacer las parejas casadas. Ciertamente, teníamos algunas cuentas conjuntas, pero en su mayoría manteníamos todo separado. Exactamente como lo estipulaba el acuerdo prenupcial. Lo detestaba. Me daba la sensación de que éramos dos individuos llevando vidas paralelas, en lugar de ser verdaderos compañeros. Cada vez que la miraba, me preguntaba si realmente creía en mí, en nosotros. La presión aumentó considerablemente. Regresaba a casa tarde por las noches, agotado, y Claire me esperaba allí. Me preguntaba cómo había sido mi día, y yo le daba una respuesta automática.
Bien, pero no estaba bien. Era cualquier cosa menos bien. Ella notaba mi estrés, pero en vez de consolarme, parecía volverse más distante. Me preguntaba si había avanzado, si tenía buenas noticias, y yo le respondía que estaba trabajando en ello, que solo atravesábamos un mal momento. Ella asentía y sonreía, pero yo percibía que estaba pensando en el acuerdo prenupcial. No era algo malo, pero carecía de empatía hacia mi situación. Tuve que admitirlo en ese instante. Me di cuenta de algo que no me había permitido reconocer antes. El apego de Claire hacia el acuerdo prenupcial no se trataba solamente de dinero, era sobre control. Ella necesitaba sentirse en control, especialmente cuando las circunstancias eran inciertas. Lo odiaba. Pero lo entendía, al menos hasta cierto punto. Lo que no comprendía era por qué ella no confiaba en mí. No me respaldaba como debería hacerlo una pareja, al menos no emocionalmente. Sus preocupaciones siempre eran prácticas. Siempre sobre lo que ocurriría si las cosas salían mal. Nunca me preguntaba cómo me sentía realmente, cómo me sentía de verdad. Nunca decía, estoy aquí para ti. Siempre se trataba del negocio, del dinero. Y luego, por supuesto, surgían esos pequeños comentarios, esos que ella pronunciaba sin pensar demasiado. Pero cada uno me dolía profundamente. Frases como, estarás bien mientras sigas esforzándote. O quizás deberías empezar a prepararte para el peor escenario posible. No estaba seguro si intentaba ser realista, o si secretamente esperaba un plan alternativo. En ocasiones, cuando hacía esos comentarios, la observaba y me preguntaba si verdaderamente creía en mí. El acuerdo prenupcial ciertamente la protegería si yo fracasaba. Intenté apartar esos pensamientos para concentrarme en mejorar el negocio, en encaminarnos nuevamente. Pero la tensión comenzaba a notarse en nuestro matrimonio. Sentía como si ambos estuviéramos esperando que algo se quebrara. Y no estaba seguro de qué cedería primero, el negocio o nuestra relación. Pero es curioso cómo la vida puede transformarse en un instante. Cómo todo lo que creías saber sobre ti mismo, sobre las personas que te rodean, puede cambiar sin aviso previo. Eso es exactamente lo que nos sucedió a Claire y a mí. El negocio, ese por el que había estado luchando para mantener a flote durante años, finalmente había encontrado su rumbo. No solo sobrevivía, estaba prosperando. Nuevos clientes, nuevas asociaciones, y todo parecía encajar perfectamente. Siempre había confiado en mi empresa. Y ahora, por fin, los resultados eran evidentes. Tenía algo digno de orgullo. Sin embargo, cuando fui a compartir las buenas noticias con Claire, algo se sentía extraño. Le conté sobre los contratos que habíamos firmado, la nueva financiación que habíamos asegurado. Esperaba que estuviera entusiasmada, que celebrara conmigo, pero en cambio, apenas reaccionó. Sus ojos no brillaron como solían hacerlo cuando hablaba de mi trabajo. Estaba tranquila, casi indiferente, como si el éxito careciera de importancia. Y luego, con ese tono sereno tan característico suyo, lo dijo. Bueno, supongo que es bueno que te haya presionado para obtener ese acuerdo prenupcial, ¿verdad? Sus palabras me impactaron como una bofetada. No era la felicitación que esperaba, ni siquiera el apoyo que necesitaba. Era como si me estuviera recordando que este éxito seguía siendo un problema para ella, que siempre había estado cuidando de sí misma. El acuerdo prenupcial se había convertido en una desventaja para ella. Al principio no supe cómo responder. Quería estallar, preguntarle por qué actuaba así, por qué no podía simplemente alegrarse conmigo por una vez. Pero una parte de mí, una que había permanecido silenciosa durante mucho tiempo, se sintió traicionada. Había estado tan centrada en protegerse, tan enfocada en el acuerdo prenupcial y en los qué pasaría si, que nunca me vio realmente, no percibió mi lucha ni mi determinación. Permanecimos en silencio durante mucho tiempo, con sus palabras flotando en el aire entre nosotros. Estaba enfadado. Pero más que eso, estaba decepcionado. Pensé que habíamos superado esa etapa, que finalmente podríamos respirar tranquilos juntos. Pero en cambio, aquí estábamos de nuevo. Después de una prolongada pausa, finalmente hablé. Le dije que no se trataba solo del dinero, que había trabajado arduamente para hacer de este negocio un éxito. Y si ella no podía apreciar eso, entonces quizás nos encontrábamos en situaciones diferentes. No dijo nada, pero pude ver los engranajes girando en su cabeza. Podía sentirla retrocediendo, como si estuviera calculando su próximo movimiento. En ese momento, me di cuenta de algo que no había querido admitir ante mí mismo. Claire nunca había estado completamente comprometida conmigo y mis sueños. Siempre estaba cubriéndose las espaldas. Nunca se había entregado por completo, no como yo. Y esa realización me dolió profundamente. Actualización 1. Las semanas siguientes transcurrieron con mucha tensión. Claire parecía cada vez más distante, no físicamente, sino emocionalmente. Seguía preguntándome si había imaginado todo antes, el amor, la conexión, o tal vez siempre se trató del dinero.
Pero entonces, justo cuando pensaba que la situación no podía empeorar, Claire vino a mí con una petición. Fue como recibir un golpe en el estómago. Quería renunciar a su trabajo. No podía creerlo. Ella siempre había sido muy independiente, tan decidida a forjar su propio camino. Pero ahora, cuando las cosas mejoraban para mí, cuando finalmente había conseguido aquello por lo que había estado trabajando todos estos años, quería dar un paso atrás y abandonar su empleo, para poder pasar más tiempo conmigo, según dijo. Por supuesto, había algo más en todo esto. No solo buscaba más tiempo juntos. Quería que unificáramos nuestras finanzas. Juntar todo para que ella pudiera dejar de trabajar. Era como una bofetada en la cara, pero esta vez no reaccioné inmediatamente. Solo la miré fijamente, esperando una explicación. Estaba aturdido, no estaba seguro de si la estaba entendiendo correctamente. Quería que yo asumiera todos los gastos para que ella viviera cómodamente. Intentó justificarlo diciendo que siempre me había apoyado, y que siempre había estado ahí cuando la necesitaba. Me recordó cómo había insistido en el acuerdo prenupcial debido a las dificultades de mi negocio, y cómo quería protegerse. Dijo que siempre había estado pensando en el futuro, en nosotros, y ahora que las cosas mejoraban, quería concentrarse en construir una vida juntos. Quería perseguir sus propios sueños. Escuchaba sus palabras, pero no podía procesarlas. ¿Cómo podía pedirme esto? ¿Cómo podía exigir que unificara nuestras finanzas, que la ayudara a dejar su trabajo, cuando nunca se había comprometido completamente conmigo en primer lugar? ¿Dónde estaba el acuerdo prenupcial ahora? No sabía cómo responder. Quería gritar, decirle lo egoísta que estaba siendo. Pero en cambio, solo permanecí allí, estupefacto. Me sentía utilizado, como si ella estuviera intentando reescribir las reglas de nuestro matrimonio, tratando de hacerme olvidar cómo llegamos aquí inicialmente. Claire notó mi silencio, e intentó suavizar el impacto. Dijo que solo estaba velando por nuestro futuro, y que no se trataba de que ella fuera egoísta. Pero la verdad es que se sentía como si todo girara en torno a ella. Su comodidad, su seguridad. Era como si quisiera que yo asumiera todo el riesgo mientras ella disfrutaba de los beneficios. Le dije que necesitaba tiempo para reflexionar, y que no estaba seguro de lo que podía hacer. Necesitaba procesar todo esto, necesitaba entender lo que significaba para nosotros, para nuestro matrimonio. ¿Qué hago aquí? Estoy completamente confundido. Actualización 2. Los días posteriores a la petición de Claire fueron algunos de los más complicados que había enfrentado en nuestro matrimonio. Siempre había estado dispuesto a sacrificarme por nuestro futuro. Pero ahora, parecía que ella quería que yo llevara toda la carga mientras ella se apartaba. Mi mente no dejaba de dar vueltas, y me encontré planteándome preguntas que nunca pensé que tendría que formular. ¿Estaba conmigo porque me amaba, o porque buscaba estabilidad económica? ¿Era solo alguien en quien podía confiar cuando las cosas iban bien? Intenté hablar con ella, pero cada conversación parecía conducir al mismo punto. Ella insistía en que no estaba pidiendo demasiado, que solo quería que viviéramos cómodamente, que tuviéramos una vida donde no tuviéramos que preocuparnos por nada. Y aunque comprendía su deseo, me parecía egoísta. Había creado este negocio desde cero, había invertido años de mi vida en él, y ahora, porque finalmente tenía éxito, esperaba que modificara todo, que unificara nuestras finanzas, que asumiera la responsabilidad por ambos. Había estado dispuesto a apoyar sus sueños, a permanecer a su lado sin importar las circunstancias. Pero ahora, sentía como si me estuviera abandonando, o al menos a mis sueños, en favor de su propia comodidad. Una noche después de cenar, intenté tener una conversación seria con ella. Le expresé que no sentía que me tratara como un igual. Necesitaba comprender qué esperaba de este matrimonio, qué esperaba de mí, de nosotros. Estaba dispuesto a escuchar su perspectiva, a entender. Pero en lugar de una respuesta sincera, me dio una explicación ensayada sobre querer seguridad, sobre desear un futuro donde no tuviéramos que preocuparnos por las facturas o el trabajo. Probablemente había practicado ese discurso para convencerse a sí misma de que todo esto tenía motivos legítimos. Pero había algo en su mirada que me hacía cuestionarlo todo. No era la emoción que había visto antes cuando hablaba de nuestro futuro. Era algo más calculador, como si estuviera evaluando los beneficios de este plan para ella misma. Comencé a sentir que ya no la conocía realmente. Me dijo que siempre le había preocupado qué ocurriría si el negocio fracasaba, y que quería asegurarse de que no nos quedáramos sin nada. ¿Pero qué sucedía ahora? ¿Qué se suponía que debía hacer con el éxito que habíamos logrado? Ella siempre se ponía a sí misma en primer lugar. Lo mismo que había exigido para protegerse ahora, la hacía sentir en desventaja. Me pedía que hiciera una inversión emocional en su futuro, pero ella nunca había invertido completamente en el mío. Esa noche, no pude conciliar el sueño. Permanecí acostado mirando al techo, reflexionando sobre todo lo que habíamos discutido. Había entregado todo a esta relación, a este negocio, y ahora me quedaba dudando si ella estaba aquí por las razones correctas, lo cual no debería haber sido cuestionable en primer lugar.
Quiero decir, es mi esposa. A la mañana siguiente, Claire tenía una reunión laboral. No pregunté de qué trataba. No quería volver a tocar ese tema. Pero cuando se marchó, sentí una soledad inesperada. Me di cuenta en ese momento de calma que algo estaba roto entre nosotros. Cuando Claire regresó esa noche, noté que seguía promoviendo su idea. Tenía una lista con todas las razones por las cuales esta era la mejor opción para nosotros. Libertad financiera, más tiempo juntos, menos estrés, pero yo no estaba preparado para aceptarlo. Necesitaba más que sus explicaciones. Le dije que necesitábamos retroceder, y que debíamos hablar de todo antes de tomar cualquier decisión. A ella no le agradó esa respuesta. Dijo que estaba complicando demasiado las cosas, que estaba haciendo un gran problema de algo insignificante. Afirmó que estaba siendo demasiado severo con ella, y que lo único que deseaba era un futuro donde pudiéramos ser felices juntos. Pero sus palabras no tranquilizaron mi mente, solo me confundieron más. Actualización 3. Los días siguientes fueron tensos. Claire y yo apenas hablábamos, y cuando lo hacíamos, era únicamente sobre cuestiones prácticas. Hablaba de nuestras finanzas, de unificarlas totalmente, de su trabajo y su deseo de dejarlo. Pero no había conversación sobre nosotros, sobre nuestra relación. Era como si todo hubiera cambiado, y ahora, lo único que le importaba era asegurar su futuro, no el futuro que se suponía que construiríamos juntos. Sabía que debía tomar una decisión. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando me sentía así. No podía aparentar que su constante presión por la seguridad económica no estaba creando una brecha entre nosotros. Pero tampoco quería perderla, aunque ya no estaba seguro de si podía confiar en ella. Todo culminó una noche. Claire llegó del trabajo y se sentó a mi lado. Su expresión era seria, casi demasiado seria. Me dijo que había estado reflexionando mucho sobre lo que dije, sobre cómo me sentía. Se disculpó por presionarme tanto. Intentó explicar que no estaba pidiendo demasiado, que era simplemente el siguiente paso en nuestra relación, pero yo no estaba convencido. Le dije que no podía seguir adelante, que no podía unificar nuestras finanzas con alguien que no parecía tener mi mejor interés en mente. Si quería dejar su trabajo, esa era su elección. Pero no iba a apoyar su decisión ciegamente. Necesitaba comprender que había consecuencias para sus acciones. No podía esperar que yo asumiera toda la responsabilidad. Su rostro cambió. Parecía herida, pero podía ver la actitud defensiva en sus ojos. Comenzó a hablar sobre lo mucho que había trabajado, cómo siempre había estado ahí para mí, pero la interrumpí. Le dije que no necesitaba que justificara sus acciones más. Lo que necesitaba era que entendiera que esto era una asociación, no un acuerdo unilateral. Y si no podía ver eso, entonces tal vez no estábamos en la misma página. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ambos nos quedamos allí sentados mirándonos. No estaba seguro de qué decir a continuación. Finalmente, ella habló, con voz casi inaudible. Dijo que nunca quiso hacerme sentir así, y que siempre nos había considerado un equipo. No sabía qué responder. Sabía que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien, que no podía seguir intentando hacerle entender. Así que me levanté, tomé mi chaqueta y salí de la casa. Necesitaba espacio y tiempo para pensar. Cuando regresé a casa tarde esa noche, la casa estaba oscura, excepto por una sola lámpara en la sala de estar. Claire estaba sentada en el sofá, sus brazos cruzados firmemente sobre su pecho. Su expresión era indescifrable, pero su postura revelaba frustración. Podía notar que me había estado esperando, probablemente rumiando sus propios pensamientos mientras yo estaba fuera intentando aclarar mi mente. Antes de que pudiera decir algo, comenzó a atacarme verbalmente. Dijo que no podía creer que me hubiera marchado en medio de una conversación tan importante para nuestro futuro. Me acusó de ser egoísta y de no valorar todo lo que había hecho por mí durante años. La dejé hablar porque honestamente, no tenía energía para discutir más. Pero cuanto más hablaba, más sus palabras revelaban algo más profundo, sus propias inseguridades. Dijo que nunca se había sentido segura en este matrimonio, que el acuerdo prenupcial había sido su forma de protegerse, porque siempre había temido que yo pudiera fracasar, que pudiera arrastrarla conmigo. Escuchar esas palabras fue como un golpe. Siempre había pensado que éramos un equipo, y que ella creía en mí incluso cuando las cosas estaban difíciles. Pero ahora quedaba claro, nunca había confiado realmente en que yo tendría éxito. Cuando finalmente dejó de hablar, le dije exactamente cómo me hacían sentir sus palabras. Le dije que su falta de fe en mí era lo más doloroso de todo esto, no el acuerdo prenupcial, no sus exigencias, sino el hecho de que siempre había estado preparándose para lo peor en lugar de esperar lo mejor conmigo. Dije que un matrimonio construido sobre la duda no era un matrimonio en absoluto, y que sus acciones actuales solo reforzaban esa duda. Parecía atónita, como si no hubiera esperado que fuera tan directo. Por un momento, pensé que podría disculparse, que finalmente vería las cosas desde mi perspectiva, pero en cambio se reafirmó. Dijo que no estaba equivocada al protegerse,
que tenía todo el derecho a velar por su propio futuro. Dijo que el éxito de mi negocio no borraba los años de incertidumbre, las noches que pasó preocupándose por si lo conseguiríamos o no. Habíamos llegado a un punto muerto. No importaba cuánto intentara explicar mis sentimientos, ella no podía o no quería entender. Estaba tan concentrada en su propia perspectiva, que no podía ver cuánto daño estaba causando a nuestra relación. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Me fui a dormir solo esa noche en la habitación de invitados. El silencio entre nosotros era más ensordecedor que cualquier discusión que hubiéramos tenido. A la mañana siguiente, Claire ya se había marchado cuando desperté. Había dejado una nota en la encimera de la cocina, diciendo que había tomado un día libre en el trabajo para visitar a sus padres. No estaba seguro si era una forma de evitarme, o si realmente necesitaba consejo de alguien más, pero de cualquier manera, me sentí aliviado de tener la casa para mí solo por un tiempo. Pasé el día reflexionando sobre todo lo que había ocurrido. Para cuando Claire regresó esa noche, había tomado una decisión. Le dije que necesitábamos tener una conversación sincera, una que no incluyera acusaciones ni actitudes defensivas. Dije que necesitábamos averiguar si realmente compartíamos la misma visión sobre nuestro futuro, o si solo estábamos intentando forzar algo que ya no funcionaba. Para mi sorpresa, estuvo de acuerdo. Dijo que había hablado con sus padres, y se había dado cuenta de que podría haber estado demasiado centrada en sus propios miedos e inseguridades. Admitió que siempre había tenido miedo al fracaso, no solo el mío, sino también el suyo. Dijo que dejar su trabajo y depender completamente de mí, se sentía como la última apuesta. Le dije que el momento de su cambio de actitud, de querer todo separado, a ahora querer unificarlo todo, se sentía oportunista. Le dije que me hacía sentir como si me estuvieran utilizando, como si mi éxito fuera repentinamente conveniente para ella. Era algo difícil de admitir, pero me había estado inquietando y necesitaba que lo supiera. Los ojos de Claire se abrieron, y pude ver cómo se ponía inmediatamente a la defensiva. Dijo que no podía creer que yo pensara que estaba intentando aprovecharse de mí, y que estaba malinterpretando completamente sus intenciones. Dijo que siempre me había apoyado a su manera, incluso si no era como yo quería o esperaba. Su tono se volvió áspero y por un momento pensé que estábamos a punto de caer en otra discusión. Pero luego respiró profundamente y se suavizó. Dijo que no quería dar la impresión de que solo le interesaba mi éxito, ahora que se había materializado. Admitió que probablemente parecía así, y entendía por qué me sentiría de esa manera. Dijo que no había considerado cómo podrían interpretarse sus acciones, porque había estado tan absorta en sus propias emociones y miedos. Asentí, agradeciendo su disposición a reconocerlo. Le dije que mi incomodidad no era solo por las finanzas. Era por todo lo que nos había conducido hasta este punto, el acuerdo prenupcial, la falta de confianza, la sensación de que habíamos estado funcionando como dos individuos separados en lugar de un equipo unido. Dije que se sentía como si yo hubiera estado escalando una montaña, y en lugar de animarme desde la base, o encontrarse conmigo a mitad de camino, ella había esperado en la cima lista para obtener los beneficios sin compartir el esfuerzo. Claire se estremeció ante eso, pero no discutió. En cambio, dijo que quería explicarme su perspectiva. Dijo que sus inseguridades sobre el dinero y la estabilidad eran más profundas de lo que yo probablemente imaginaba, y que habían moldeado su mentalidad mucho antes de que nos conociéramos. Claire me contó que durante su infancia, su familia siempre había sido económicamente inestable. Su padre también había sido emprendedor, pero a diferencia de mí, había fracasado repetidamente. Dijo que recordaba ver a su madre trabajar hasta el agotamiento, para compensar las pérdidas de su padre, haciendo turnos extra, y estirando cada centavo, para mantener a la familia. Dijo que las constantes discusiones de sus padres sobre dinero, la habían marcado profundamente, haciéndola decidida a nunca terminar en la misma situación. Dijo que cuando nos casamos, había estado aterrorizada de que la historia se repitiera. Había visto tantas similitudes entre su padre y yo, nuestra ambición, nuestra motivación, nuestra negativa a rendirnos, y eso la había asustado. Dijo que el acuerdo prenupcial había sido su forma de protegerse, de asegurarse de que no terminaría como su madre, atrapada en un ciclo de inestabilidad financiera y resentimiento. Escucharla decir todo esto me sorprendió. Conocía los fracasos de su padre y los problemas de sus padres, pero no me había dado cuenta de cuán profundamente la habían afectado. Le dije que deseaba que hubiera compartido estos miedos conmigo antes, que tal vez podríamos haberlos superado juntos en lugar de dejar que se enquistaran y crearan una brecha entre nosotros. Claire dijo que no sabía cómo hablar de ello. Dijo que siempre se había sentido avergonzada de sus miedos, como si fueran una debilidad que necesitaba ocultar. Dijo que había tratado de ser fuerte, de apoyarme a su manera, pero que sus acciones habían sido moldeadas por su pasado más de lo que ella misma había comprendido. Le dije que ahora entendía mejor su perspectiva, pero que eso no eliminaba el daño que sus acciones habían causado.
Dije que no podíamos seguir viviendo bajo la sombra de su pasado, mis temores, o cualquier otra cosa que nos impidiera ser un verdadero equipo. Claire asintió, con lágrimas formándose en sus ojos. Dijo que quería mejorar. Mientras permanecíamos sentados juntos, me di cuenta de que esta conversación era la más sincera que habíamos tenido. Era dolorosa y cruda, pero también necesaria. Si íbamos a reconstruir nuestro matrimonio, tenía que comenzar aquí, con ambos reconociendo nuestros errores y comprometiéndonos a hacerlo mejor. Actualización 4. He estado pensando en lo que todos ustedes podrían opinar sobre esta situación. Quiero decir, soy consciente de que compartir mi historia aquí probablemente ha generado una amplia variedad de opiniones. Algunos piensan que Claire está completamente equivocada, que es egoísta, o una cazafortunas, o cualquier otra etiqueta que la gente quiera usar. No voy a mentir, hubo momentos en los que yo también sentí eso. Cuando primero mencionó unificar nuestras finanzas, lo percibí como una traición. Como si solo le importara mi éxito ahora que se había materializado, pero después de nuestra conversación, veo que no es tan simple. Sus acciones estuvieron influenciadas por su pasado, por miedos e inseguridades que ni ella misma había procesado completamente. ¿Eso justifica todo? No, pero lo explica y me da esperanza de que podamos superarlo juntos. Por último, sé que algunos podrían estar pensando, ¿por qué sigues con ella? Si eres tan infeliz, ¿por qué no terminas la relación y sigues adelante? Y a eso, les diría esto. El matrimonio no se trata de perfección, no consiste en encontrar a alguien que nunca cometa errores o te decepcione. Se trata de elegir superar los momentos difíciles, de crecer juntos incluso cuando parece más fácil distanciarse. Claire y yo tenemos un largo camino por recorrer, pero creo en nosotros. Creo que podemos salir de esto más fortalecidos, mientras ambos estemos dispuestos a esforzarnos. Supongo que lo que intento decir es que no hay una respuesta blanca o negra aquí. Las relaciones son complicadas, desordenadas y profundamente personales. Lo que funciona para una pareja podría no servir para otra, y eso está bien. Todo lo que puedo hacer es seguir siendo honesto conmigo mismo, con Claire y con todos ustedes, y esperar que estemos avanzando en la dirección correcta.